Muy bien, ya estamos grabando. Entonces, eh, esos 6 elementos de esa primera etapa de preparación a hoy debieron haber estado adelantados y eso nos permite que entonces en esa primera etapa eh, hoy tengamos la necesidad en esa sesión de cierre de culminar con unos elementos que tienen que ver con la justificación, el método, la metodología, las técnicas y los instrumentos de recolección de información, así como definir el enfoque, o más que definirlo es reconocer producto de lo construido, qué tipo de enfoque va a tener la investigación, qué nivel se le dará y qué tipo de investigación es. ¿Cierto? Entonces digamos que hoy vamos en aras digamos que ubicarnos ahí en el formato. Les voy a compartir pantalla de una vez. Pero no. A ver. Acá. Bien. Listo. Entonces vamos acá. En la carpeta de ustedes. Actualidad. Y aquí entonces en nuestra carpeta vamos a ir al formato de nuestra propuesta. Para no perdernos, ¿cierto? Para no salirnos entonces del documento, hoy lo que buscamos es poder avanzar en esta justificación, toda la parte metodológica de la propuesta y acá y en estas tres. Aquí la justificación se repite, ya está por ahí arriba, no sé en el formato por qué se repite, pero lo vamos a eliminar. Listo, entonces avanzaríamos aquí en el enfoque, en el nivel y en el tipo. Entonces, esa es la propuesta, ¿cierto? Que en un primer momento podamos trabajar allí. Y para hacer esa conexión entonces, ahora sí, déjenme saber hoy a las 8:15 de la noche, Ricardo, Nancy, Mabel, Hilda, Villanueva, Erika, Cristancho, ¿cómo están? Déjenmelo saber con un emoji. Están acá, están presentes, están atentos, atentas, con las buenas noches, están claros, claras con la agenda. Listo, entonces la idea es que en este primer momento podamos hacer esa conexión, esto entre lo que fue el cierre de la clase o el encuentro sincrónico anterior con este, y una vez cerremos esa conexión podamos avanzar en la explicación de los elementos que nos faltan de esta etapa de preparación y si nos da tiempo hacemos el cierre haciendo unas breves referencias a la etapa 2, 3, 4 y 5 de lo que será la propuesta y no olvidar pues, acá el título, el resumen y las palabras clave. No es una camisa de fuerza, es cierto, es una proyección. Si no lo alcanzamos a hacer, pues la próxima clase terminaremos o citaremos dentro de 8 días para que en 15 minutos, media hora, culminemos de abordar lo que quede pendiente. Listo, entonces ese era pues como el momento principal y ya después un momento de cierre donde si hay dudas, preguntas, inquietudes, pues nos quedamos ahí trabajando al respecto en caso de que exista. Listo, entonces siendo así, vamos a arrancar. Y vamos a arrancar por acá. Entonces les voy a pedir por favor mucha atención. Yo voy a ingresar aquí rápidamente. Y estén atentos y atentas al chat. Ojo, no es un quiz, es para que nos entretengamos, para que mediante la propuesta logremos afincar, reafirmar y aprender, ¿cierto? Quedarnos con unos elementos importantes de lo que hemos venido trabajando. Entonces la idea es esa.
Voy a configurar acá entonces. Vamos a hacerlo tipo Racing. Voy a darle mejor un tiempo. Y en tiempo vamos a bajarlo a 3 minuticos. 3 minutos. Dinámico. Bueno, entonces, se van a encontrar con un horario corto, un cuestionario mejor, cuestionario corto, que precisamente tiene que ver con lo que hemos desarrollado hasta el cierre del encuentro sin público de la semana pasada. Entonces, ustedes van a entrar ahí al link, se van a poner un nombre, que se registran normal con su correo de Gmail, se van a poner un nombre y me esperan ahí en la sala. ¿Listo? Entonces, aquí deberían de haber 6 personas, si no estoy mal, ya van llegando, ya llegó Ricardo. Y la dinámica es muy sencilla. Tienen unas preguntas, tienen 4 opciones de respuesta, ustedes eligen y si eligen correcto o incorrecto, de todas maneras les va a aparecer como un cuadrito o una bolita de algún color para que la presionen. Entonces, siempre que respondan, apretan ahí para que se les refresque, les aparezca la nueva pregunta. Listo, porque antes se responden, no le dan ahí, se quedan ahí esperando que se les refresque y no se les refresca. Entonces le dan ahí clic, creo que es abajito de las preguntas donde les aparece el botoncito, le dan ahí clic para que se les refresque y les aparezca la otra pregunta. Bueno, muy bien, ya llegó Ricardo, Lorena, Lida y Cristian. Tenemos a Mabel, a Erika, no se pueden salir. Miren que alguien se salió, entonces ya de una se quitó. Mabel, Lida, falta Mabel, nos falta Lida y nos falta Cristian ya, Ricardo ya. Bueno, vemos a Lida que ya había entrado y se salió. Lida, por favor, que va a entrar. Acá también. Erika y Lida nos faltan, por favor. Erika y Lida vuelvan a ingresar. Yo voy a compartir el link. Bueno, va a iniciar. Listo. ¿Alguna cosa entonces? Van ingresando. Por favor, esto también me sirve a mí como registro de participación. Eh, bueno, si no va a llegar nadie más, entonces vamos a iniciar. Atentos, atentos a la respuesta. Listo.
Ese gatito se burló. Muy bien, Mabel, excelente. Bueno, entonces, felicitaciones para Mabel, felicitaciones para Ricardo, para Lorena y todos los compañeros que participaron. Muy bien, entonces, permítanme, yo guardo aquí la evidencia como siempre para... Sí, no, evidencia. Bueno, ¿cómo lo vieron? Fácil, difícil, ¿cómo lo sintieron? Sencillo. Básicamente es lo que hemos abordado hasta hoy, ¿cierto? Muy bien, Ricardo, muchas gracias. Entonces, esta es una manera digamos que desde una perspectiva interactiva, en una perspectiva participativa, vamos reafirmando aprendizaje, ¿cierto? Y nos preparamos para lo que se viene, ¿cierto? Entonces me parece muy bien que de 44 respuestas dieron 42 correctas, nada más se equivocaron dos veces en total. Participaron cuatro personas y aquí podemos ver más o menos el promedio, listo. Entonces miren que tenemos un 100% de respuesta, lo que pasa es que a diferentes ritmos, ¿cierto? Y obviamente la dinámica pues premia quienes contestan en un menor tiempo, pero aquí podemos ver, por ejemplo, el grado de avance y que era un poco a contrarreloj, ¿cierto? Entonces por eso, pues quien se acomodó mejor a ese responder bajo presión fue Mabel, ¿cierto? Que contestó 16, las 16 veces las contestó de manera correcta y eso le permitió avanzar, como vemos acá, 17 metros. Entonces les decía, más allá de que nosotros podamos realizar este tipo de ejercicios, o el sentido mejor de que podamos realizar este tipo de ejercicios es precisamente ese, ¿cierto? Que podamos, a partir de lo propuesto, comprender, vamos a darle acá, comprender elementos propios que ya se habían trabajado. Entonces no nos vamos a quedar ahí, pero rápidamente, porque ustedes pues venían volando, ¿cierto? Ahí vimos que respondieron 100, en un promedio, pues yo diría que el 95% de respuestas correctas. ¿Para qué caracterizamos? Para comprender, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos en la primera evidencia, para comprender el contexto económico, para comprender el contexto tecnológico, social y político normativo donde surge el problema, ¿cierto? Donde se desempeña laboralmente ese desarrollador, esa desarrolladora de software en Colombia. ¿Para qué lo hacemos? Pues para identificar las necesidades, las tendencias y las problemáticas que presenta el sector en la actualidad, ¿cierto? O en el contexto en el que se empieza a realizar la propuesta. En cuanto al problema, hablábamos de que un problema se planteaba correctamente, ¿cierto? Cuando describía a grandes rasgos una situación problemática de manera concreta, ¿cierto? De manera amplia y concreta, desarrollaba y describía una situación problemática, la delimitaba y la sustentaba desde la perspectiva de la relevancia para qué se va a abordar ese problema de investigación, ¿cierto? Porque es importante tenerlo en cuenta en el campo. Como ejemplo, habíamos hablado que una de las condiciones muy importantes para el problema, para la pregunta y para los objetivos era que siempre estos relacionaran el problema con el contexto espacio-temporal donde se desarrollaba la propuesta. ¿Cierto? Como ustedes ven acá, aquí nos están preguntando por cuál de de estas siguientes apreciaciones o afirmaciones está mejor formulada como un problema de investigación. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, hablan de pronto de una necesidad, ¿cierto? Como es el diseño de una estrategia innovadora para mejorar las ventas
o de mejorar los procesos administrativos, aunque aquí no es tan específico, que está de manera más abstracta, procesos administrativos, qué tipo de procesos son muchos, ¿cierto? Y aquí nos hablan de implementar un software, mientras que acá, la respuesta correcta, vemos que se identifica, ¿cierto? El problema o lo que se está, las variables que se están estudiando, y es la baja eficiencia en los tiempos de entrega de la empresa X, ¿cierto? Y está más completa porque dice durante el año 2025, y ya no daba más espacio, pero debería decir en Colombia, ¿cierto? O la empresa X durante el año 2025 en Medellín, en Villavicencio, en Bogotá, en Cali, ¿cierto? Entonces recuerden que con esas condiciones, pues ahí vamos a plantear de manera correcta lo que es nuestra pregunta y nuestros objetivos que se derivan precisamente del problema. Hablábamos también en ese sentido que entonces la pregunta de investigación de dónde nacía, pues se derivaba del problema planteado, ¿cierto? En aras de esas condiciones que debe tener la pregunta, ¿cuál estaba más completo? Pues seguíamos con un ejemplo donde veíamos unas preguntas de investigación o unas preguntas, no necesariamente de investigación, que se puedan resolver desde un sí y un no, desde una opinión, desde un conocimiento previo que no implique mucha investigación, como estas primeras. Nos, en una nos preguntan por qué la ineficiencia de algunas empresas, en la otra cómo cómo lograr mejorar todo el sistema logístico del país, una cosa supremamente amplia, abstracta, ¿cierto? Que eso no tiene como mucha forma. Aquí pues simplemente no hay una pregunta como tal que se pueda desarrollar, mientras que acá volvemos a lo mismo. Hay alcance, ¿cierto? El alcance es por la incidencia, por cómo incide, está el problema, y es la falta de sistematización en los tiempos de entrega de la empresa X en 2025 en el municipio, en la ciudad de Villavicencio, Cartagena, Barranquilla, o en el municipio de, ¿cierto? Entonces, de todas, la que está mejor formulada como una pregunta, pues obviamente esta, porque reúne más las condiciones de las que hablamos la clase anterior. El objetivo, ¿cierto? Si es esa meta, entonces es esa acción principal que va a permitir que responder a la pregunta de investigación. Lo hablamos, el objetivo es esa meta, es ese fin último de la propuesta de investigación. Entonces, debe repetir exactamente la pregunta de investigación, no necesariamente repetir exactamente, sino expresar esa acción principal que va a permitir responder a la pregunta. Debe incluir todos los conceptos del marco teórico, no necesariamente el objetivo de incluir toda esa chorrera de conceptos, y debe ser más amplio que el problema, no necesariamente, porque si el objetivo es la forma de responder a la pregunta de investigación y la pregunta se desprende del problema a su vez, pues no necesita necesariamente ser distinto o más amplio o diferente al problema, ¿cierto? Debe estar en correspondencia con el problema. Aquí pues un asunto hablando de los verbos que vamos a utilizar, ¿cierto? De cuáles verbos expresan esas acciones que permiten desarrollar un proceso de investigación, de lo cuales aquí pues ni pensar, ni opinar, ni imaginar lo van a permitir, pero analizar sí, analizar va a permitir una acción que puede desarrollar procesos o que evoca de ahí en adelante la construcción de un proceso de investigación. Si los objetivos generales eran meta, los objetivos específicos, ¿qué eran o qué permitían? Permitían dividir el general en pequeñas partes, como en acciones concretas, en acciones secuenciales. Por eso se requieren unas actividades, unos recursos. Los objetivos o las actividades que permiten desarrollar los objetivos específicos generan conocimiento, generan producto, y todas esas acciones entonces sumadas, concretas y secuenciales permiten llegar a la meta, al objetivo general, ¿cierto? Entonces, los específicos no justifican el proyecto, no redactan el marco teórico, no formulan hipótesis estadísticas, pero sí lo que hacen es coger el objetivo general y pensar, bueno, ¿cómo vamos a llegar allá? ¿Cierto? Para dividirlo en acciones concretas y secuenciales. Había una pregunta que nos hablaba entonces también de esa coherencia, de esa armonía que debe haber entre el problema, la pregunta y el objetivo. Y si vemos esa coherencia y esa armonía, pues la vamos a encontrar acá, donde el problema son los retrasos en la entrega, la pregunta entonces se deriva de ahí, es cómo reducir los retrasos, y el objetivo entonces es analizar las causas de esos retrasos, ¿cierto? Entonces mire que hay una coherencia, cosa que no vemos por acá. Por ejemplo, acá el problema es
la falta de un software y la pregunta de investigación es ¿qué es un software, cierto? Y no necesariamente yo responder a la pregunta de qué es un software me resuelva el problema del uso de un software o de la necesidad que tengo de un software en específico. Entonces ahí vemos, y todas tenían pues unas particularidades donde ya flaqueaban, por ende pues aquí tenemos la de mayor armonía. Y ya para ir finalizando, hablábamos ahora sí de la gestión de la búsqueda, ¿cierto? Que vamos a gestionar información en clave de dos sentidos, uno para los antecedentes y otro para el marco teórico. En este caso los antecedentes, ¿para qué? Para identificar qué han investigado quiénes, otros, cómo lo hicieron, qué resultados les arrojó eso, ¿cierto? ¿Por qué de todo ese mundo o de toda la amplitud del tema se fueron? ¿Qué investigaron? ¿Qué no investigaron? ¿Qué dejaron en el tintero? ¿Qué me sirve a mí retomar? ¿Desde dónde voy a retomar? ¿Cierto? Entonces, para eso referenciamos esos antecedentes, para comprender qué investigaron otros, cómo lo hicieron y eso qué resultados les arrojó para yo tener en cuenta, ya que estoy investigando un tema similar. Y el marco teórico, ¿cierto? Esa base, esos cimientos, pues lo que hacen es sustentar conceptualmente nuestra propia investigación. Muy bien, es claro, vamos bien. Eso, muy bien, gracias Cristian, gracias Mabel. Entonces, sé que nos demoramos un poquito más, gracias Ricardo, pero es con toda la intencionalidad de que podamos conectar lo que veníamos proyectando, reafirmarlo y ahí ya coger lo que se viene, ¿cierto? Entonces, digamos que eso nos permite hacerlo de una manera más tranquila. Entonces, vamos a venir acá y vamos a hablar entonces de nuestro enfoque, nuestro nivel y nuestro tipo de investigación. Listo. Entonces hoy nos vamos a concentrar en un primer momento acá. Vamos a poner un color no tan cansón. Que salpicón les va a caer este formato. Bueno, muy bien. Vamos a copiar estas tres. Entonces, cuando venimos hablando del enfoque de la investigación, básicamente lo que estamos diciendo es que para delimitar, ¿cierto? O para lograr responder a la pregunta de investigación a través o utilizando esas estrategias concretas que son los objetivos específicos y esas acciones que se derivan de él y de la metodología que utilicemos, siempre cuando estemos desarrollando una propuesta, es necesario que elijamos una estrategia, ¿cierto? Un enfoque, o cuando hablamos de un enfoque de investigación, estamos hablando de eso, estamos hablando de con qué estrategia usted va a abordar ese problema que está investigando. Porque en investigación, pues digamos que hay varios caminos, hay varias maneras, ¿cierto? Hay varias estrategias que se pueden asumir cuando uno está desarrollando una propuesta de investigación y es un camino es el camino de lo cualitativo. Ya vamos a ir explicando eso. Otro camino es el camino mixto. Y un tercer camino es un camino cuantitativo. Vamos a empezar por el primero y el tercero, ¿cierto? El cuantitativo y el cualitativo. Listo. Y esto es importante porque cuando estamos hablando entonces de una estrategia, ¿cierto? Estamos hablando que estamos tomando una decisión, como lo estamos observando, y esa decisión es crucial porque entonces define el carácter, el tipo de de información sobre la que yo de ahora en adelante me voy a enfocar en la recolección, ¿cierto? Es decir, ya usted define entonces qué información necesita una vez elige ese camino por el cual se va a ir. Listo. Entonces, ¿cuándo es cualitativo? Cualitativo es cuando nuestro interés no está en la cantidad, en el monto, en la frecuencia, en la estadística, en el dato, en lo que puedo comprobar, en lo que puedo medir, en lo que puedo demostrar, ¿cierto? Es cualitativo cuando no nos interesa nada de eso
o poco de eso, ¿cierto? Y si está más enfocado es no en el número, sino en la capacidad de interpretar, de comprender, de escribir y de analizar lo que sucede en un contexto que no es tan controlado, que no es tan matemático, sino que puede ser, por ejemplo, un contexto de un grupo focal. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si Mabel tiene unos colegas y a los colegas les quiere proponer un conversatorio, por ejemplo, ¿cierto? En ese conversatorio, producto de unas preguntas guía que se lleven, van a surgir apreciaciones, ¿cierto? Y de cara a la propuesta de investigación puede que Mabel, de esas apreciaciones, de esa comunicación, de ese diálogo, recoja elementos que le sirvan para, como información, como datos para su propuesta. Entonces ahí está el conocimiento no está en el dato, en lo que pueda comprobar, en lo que pueda demostrar, sino que está ahí en eso que se va construyendo a medida que todas esas realidades, ¿cierto? Se cruzan, se comunican y se validan como fuentes de conocimiento. Obviamente, ¿en qué contexto? Pues en un contexto donde si estamos hablando de análisis y desarrollo de software, pues la conversación o el conversatorio sea sobre algún tipo o algún tema, algún fundamento, alguna práctica, metodología, lenguaje de programación que tenga que ver, obviamente, con el software. Y los participantes, ¿quiénes serán? Pues personas que tengan dominio, conocimiento y experiencia de eso que estamos hablando, ¿cierto? Obviamente, entonces no va a ser un espacio propio de recolección de información sobre software, donde se reúnan 5 personas que no tienen ni idea, ¿cierto? Donde se aplique la estrategia con personas que sean expertas en otras áreas, ¿cierto? Obviamente hay un interés en el tipo de información que se recolecta, en un contexto específico en el que se va a recolectar, pero obviamente se busca que esa muestra, ¿cierto? Que las personas de las cuales vamos a sacar la información pues sean las más idóneas, ¿cierto? Para que ese conocimiento pues sea más válido, ¿cierto? Sea como más filtrado y se pueda tener en cuenta como una fuente válida de conocimiento. ¿Listo? Entonces, tenemos un enfoque cualitativo cuando nos interesa eso, ¿cierto? Cuando nos interesa construir ese conocimiento a partir de de esa, eh, de esa diferencia o de esa multiplicidad de lugares de la que pueda provenir. Mientras que si tenemos un enfoque cuantitativo, ya el enfoque cuantitativo no busca tanto la interpretación de las cualidades, la comprensión de las cualidades, sino que sí está muy interesado en la medición, ¿cierto? En lo que se puede demostrar, en lo que se puede fijar en una torta, en una tabla, sobre lo que se pueden hacer porcentajes, estadísticas, etcétera. Listo, entonces esto es muy importante porque yo siempre pongo un ejemplo, digamos que muy tonto, pero funciona, ¿cierto? Y es, una cosa es que, por ejemplo, Lida y Mabel tengan un mismo tema, ¿cierto? Y que ese tema sea, por ejemplo, inteligencia artificial y su impacto en el análisis y el desarrollo de software en Colombia, ¿cierto? Pero una cosa es que, por ejemplo, Lida esté más preocupada, ¿cierto? Por cómo la IA tuvo un impacto en la programación y esta reemplazó, digamos que algunos puestos de trabajo o ha generado un, un reemplazo, una pérdida de empleos por la automatización de algunas labores, ¿cierto? Y legítimo que entonces al IDA le esté preocupando eso y en función de esa investigación quiera entrevistar a 5 personas que sean desarrolladoras de software con más de 10 años de experiencia y que hayan sufrido eso, ¿cierto? La automatización de tareas y la pérdida del empleo. Entonces, ahí hay un enfoque que está mucho más interesado por construir conocimiento a raíz de esas 5 experiencias, de esas 5 personas, ¿cierto? Y así se tengan las mismas preguntas, por ejemplo, para ir a hacer una entrevista, obviamente la información que va a recibir Lida de las 5 personas va a ser de todo tipo, ¿cierto? No va a coincidir, no va a ser la misma.
Ya luego se hace un análisis de esa información, pues, pero entonces hay un enfoque cualitativo, donde la fuente de conocimiento son esas 5 personas que cumplen con el criterio de tener experiencia y haber trabajado en el desarrollo de software con alguna empresa, con algún sector comercial y que se haya visto impactado por la automatización de tareas. ¿Cierto? Entonces, esa persona le va a decir, yo me siento de tal manera, a mí me pasó esto, yo me afecté, otro le va a decir, no, yo me adapté, ¿cierto? Hay multiplicidad de versiones que usted pueda sacar de esa muestra y de ahí sale conocimiento. Mientras que, por ejemplo, Mabel puede estar interesada por el mismo tema, pero más bien quiera demostrar cómo el uso de la IA en los procesos de desarrollo de software pueden optimizar tiempos, recursos y procesos, ¿cierto? Y le interesa es demostrar cómo generando un producto X, automatizando parte del proceso y utilizando la metodología que está proponiendo con el uso de la IA, puede reducir los tiempos. Entonces, muy sencillo, ella puede demostrar que utilizando una metodología tradicional para generar ese producto o para desarrollar o para hacer el código, o ustedes son los que saben de eso, tomó tanto tiempo para generar la producción, ¿cierto? Por decir cualquier cosa, se tomó una semana, mientras que si se utiliza la metodología, la estrategia y se incorpora esa metodología ahí con apoyo de IA o asistida por IA, el mismo producto la generación de ese código lo va a hacer en 3 días, ¿cierto? Pasar de una semana a 3 días. Y eso sí se puede demostrar, eso se puede comprobar, ¿cierto? O por el contrario, también estamos interesados por el tema del impacto de la IA y quiere recoger información de ese tipo, pero no quiere hacer preguntas tan abiertas, quiere más bien hacer un cuestionario donde la información que recoja, ¿cierto? Como viene, por ejemplo, en clave de bueno, malo, muy malo, o en una escala de 1, 2, 3, 4, 5 o A, B, C, D, ¿cierto? Entonces, si recogió esa información así, que se podía responder de manera cerrada, pues entonces al final va a tener una estadística, que de 100 personas que respondieron el cuestionario, el 80% está de acuerdo con, el otro 15% no está de acuerdo, el otro 5% no sabe, no responde. Que de ese 80%, entonces hay 25 que consideran que hay un impacto positivo de la IA en la programación, el otro 30% dice que le es indiferente, el otro 40% dice que es muy malo, etcétera, etcétera. Entonces miren que definir la estrategia es definir qué tipo de información necesitamos, porque en función de ese tipo de información que necesitamos, vamos a diseñar las técnicas de recolección de información, ¿cierto? No es lo mismo yo recibir información amplia por un producto de una entrevista abierta a recibir una información más controlada, más cerrada, producto de un cuestionario cerrado, un cuestionario que se responde de manera cerrada, que me permite hacer, por ejemplo, los porcentajes de los que hablaba ahorita. Entonces, hay que definir esa estrategia. Por eso les decía, hay 2 caminos, uno cualitativo, uno cuantitativo. O cuando nos interesa presentar información de los dos tipos, entonces tenemos un enfoque de investigación mixto, ¿cierto? Estamos diciendo que nos interesa el relato, ¿cierto? Que nos interesa ese conocimiento producto de la interacción con esas personas, pero que también nos interesa presentar el dato puntual, la estadística que recogimos producto del cuestionario cerrado. Entonces, si vamos a presentar información de doble vía, ¿cierto? Desde la perspectiva de la interpretación, pero también desde la perspectiva de la medición, pues perfecto, tenemos un enfoque mixto. Entonces, aquí lo que debemos hacer es definir, ¿cierto? Según esa estrategia que queramos utilizar, esa información que necesitemos, si nuestro enfoque es mixto, cualitativo o cuantitativo, y dicen por qué. Ah, es cuantitativo porque me interesa esto. Ah, no, por el contrario es cualitativo porque nuestro interés es por este tipo de información. Ahí describen por qué es el uno o el otro. ¿Vamos bien? Es claro. Gracias Mabel, gracias Nancy, gracias Ricardo. Denme un segundito rápidamente, por favor.
Muy bien, muchas gracias por esperar. Entonces, una vez definamos el enfoque, yo sé que se nos va a hacer mucho más fácil definir aquí el nivel y el tipo de investigación y ahí no nos vamos a quedar mucho tiempo. Simplemente les quiero compartir acá, con base en nuestro material de formación, lo siguiente. Bueno, ya nos saco otra vez. Aquí rápidamente voy a ir cerrando acá la actividad. Voy a venir acá. Bueno, muy bien. Entramos a nuestro material, avanzamos. Estamos hablando del proyecto y estamos acá, ¿cierto? Entonces ya esto lo definimos, lo cualitativo va por la descripción de las cosas, de los fenómenos, de los procesos, de los hechos. ¿Para qué? Con el objetivo de interpretarlos, de comprenderlos, mientras que por este lado nos interesa más utilizar la estadística y la matemática para tener un énfasis en la medición. Listo, mixto cuando mezclamos los dos. Muy bien. De ahí nos dice, bueno, ustedes tienen que definir también el nivel que le quieren dar a su investigación. Es importante definir con claridad el nivel que le queremos dar a la investigación por dos cosas. Uno, porque por la forma en la que hemos venido construyendo la propuesta, esto les permite mirar si los objetivos específicos en realidad sí están en armonía con la meta, con el objetivo general, y si en realidad nos van a permitir llegar a ella. ¿Y esto por qué? Porque una vez definimos el nivel de la investigación, vamos a comprender que a mayor profundidad, mayor complejidad. Entonces, uno no puede decir, por ejemplo, que tiene una investigación exploratoria y por allá en los objetivos estar diciendo que va a, a interpretar, a comprender, a argumentar, porque me está diciendo que la investigación tiene este interés, pero finalmente me está diciendo que va a llegar hasta por acá. Usted quiere argumentar, que quiere interpretar, comprender, proponer más teorías, ¿cierto? Y eso es un nivel de exigencia muy profundo, a mayor nivel, mayor profundidad. Entonces, definir el nivel de la investigación es mirar la correcta armonía que debe tener el interés de hasta dónde vamos a acabar, hasta dónde vamos a profundizar en ese tema que nos interesa investigar y eso debe estar directamente armonizado con los objetivos, ¿cierto? Si estamos diciendo que tenemos una investigación exploratoria, pues que nuestros objetivos nos permitan eso, nos permitan explorar ese tema que estamos estudiando. Si la tenemos descriptiva, pues precisamente los objetivos nos permitan eso, nos permitan describir porque es nuestro interés. Y, igualmente, perdón, si es analítico. ¿Cuál es mi recomendación? Por tiempos, ¿cierto? Porque desarrollar esta propuesta de investigación formativa se hace así, ¿cierto? Eso se hace como eh, de una manera muy rápida. Entonces, yo siempre les propongo, no les pongo nunca una camisa de fuerza porque no me gusta poner camisas de fuerza. Ustedes pueden hacer la investigación hasta argumentativa si así lo quieren, pero tengan presente que si quieren hacer una investigación argumentativa es porque están en capacidad de contrastar diferentes hipótesis, argumentar sobre principios, sobre teorías, demostrar o proponer nuevas teorías o nuevas hipótesis, ¿cierto? Si lo vamos a hacer de manera interpretativa, pues entonces hay que desarrollar una serie de procesos que nos permitan desarrollar habilidades, conocimientos y experiencias que nos permitan comprender e interpretar profundamente los fenómenos, los hechos o eso que estemos, o ese tema que estemos investigando. Yo no les pongo ninguna camisa de fuerza, pero mi recomendación es que sea exploratoria, descriptiva o, dado los tiempos que tenemos y el alcance que tenemos, hasta analítica, si nos vamos a dedicar minuciosamente y juiciosamente a cambiarle a esa propuesta de investigación de acá hasta que la tengamos que entregar, que es a finales del mes. Listo. Entonces, ojo, vamos a armonizar esos objetivos con el nivel de la investigación
y no se compliquen, ¿cierto? Si queremos explorar, pues entonces eso implica que las acciones van a estar más enfocadas en la observación de cosas, en el rastreo de información, en profundizar sobre algunas preguntas, en indagar sobre elementos que componen el problema que estamos investigando, en hacer comparaciones o analogías. Las descriptivas se parecen mucho, ¿cierto? Es como su nombre lo indica, describir también a partir de lo que se puede observar, de lo que se puede rastrear, de lo que se puede preguntar, profundizar, indagar en el tema. Y el nivel analítico pues nos permite ya estudiar más a profundidad algunos hechos, fenómenos, procesos, temas para analizarlos y a partir de ahí pues comprenderlos como con mayor amplitud a la luz de sus teorías y de sus principios que los sustentan. ¿Cierto? Entonces vamos a ir definiendo ese nivel que le queremos dar a la investigación y como vemos acá, ¿esto por qué se hace? Porque los objetivos de la investigación básicamente son los que determinan el nivel y la profundidad de la misma. Por eso acá, cuando digamos el nivel o el tipo de investigación que tenemos, debemos corroborar si eso verdaderamente está armonizado y va en coherencia con lo que fijamos acá como objetivos. Listo, para que precisamente ese nivel esté en correspondencia y de esa profundidad o producto de esa lección se armonicen los objetivos y pues haya coherencia en la búsqueda y en los propósitos de la propuesta. Bueno, eso en cuanto al nivel y en cuanto al tipo de investigación no nos vamos a enredar, ¿cierto? Estamos hablando de una propuesta de investigación formativa y otro tipo de propuestas también, solo que hay teóricos y gente que sabe mucho, que le gusta enredar las cosas, pero cuando hablamos de los tipos de investigación, o vamos a tener dos, aplicada o documental. Listo, sencillo. ¿Cuándo es aplicada? Aplicada es cuando se genera un experimento, una comprobación, se genera un producto digital o físico, ¿cierto? Entonces, aplicadas, como su nombre indica, cuando se aplicó, cuando se hizo, cuando se generó la cartilla, se generó el producto, se generó la aplicación, se generó la página web, eh, se demostró con el experimento, ¿cierto? Entonces, aplicadas porque se llevó a cabo, ¿cierto? Mientras que documental es porque no necesariamente genera un producto, no necesariamente genera algo, ¿cierto? Pero sí contribuye en profundizar en conocimientos, en hacer aportes teóricos y técnicos en un campo que se está estudiando, pero no necesariamente tiene que generar un producto, ¿cierto? Si alguien, por ejemplo, está haciendo un estudio sobre la historia del software y, bueno, no sé cómo con qué conectar esto, pero sobre la historia del software y sus posibilidades y retos de futuro, por decir cualquier cosa, muy probablemente no necesariamente tenga que generar un producto, ni digital, ni físico, ni nada, simplemente profundiza allí, presenta pues lo que escribió, lo que referenció, lo que citó, lo que aprendió sobre la historia del software y los retos del futuro, pero eso es un documento en el que se hacen esos descargos, pues, por así decirlo, ¿cierto? No necesariamente eso tiene que generar algo. Mientras si alguien sí está diciendo, no, yo quiero crear una, no sé, una cartilla digital para que las personas adultos mayores puedan interactuar mejor o alfabetizarse digitalmente, porque el problema que identifiqué tiene que ver con la baja participación de los adultos mayores en X temas, producto de su desconocimiento del dominio de estas aplicaciones y entonces lo que se quiere generar como producto es una cartilla que guía a esa población adulta mayor en el manejo de esas aplicaciones. Pues entonces ahí sí es aplicada porque usted está diciendo que va a generar la cartilla, entonces muéstreme dónde quedó la cartilla. Listo, entonces es definir ahí, ¿cierto? Si tenemos una investigación aplicada o tenemos una investigación documental. En estas tres, esa es la clave, ¿cierto? Pero entonces, ojo, no es simplemente decir enfoque cualitativo, cuantitativo o mixto, ¿no? ¿Por qué? ¿Cierto? Aquí no es simplemente decir el nivel, es descriptiva, es analítica, o tiene un enfoque, perdón, o tiene un nivel conjunto, ¿cierto? Es analítico descriptiva, pero bueno, es analítico descriptiva, pero dígame por qué, ¿cierto? O no, solamente es descriptiva, solamente es eh, analítica, solamente es exploratoria o es exploratoria descriptiva, pero dígame por qué. Y lo mismo acá en el tipo, ¿cierto? Es documental, ¿por qué? Por el contrario, es aplicada, ¿por qué?
Listo, es claro. Muy bien, gracias por responder. Y ahora sí llegamos acá. Hoy no nos ha rendido mucho, pero entonces yo les voy a proponer que podamos cerrar acá, ¿cierto? Hablando del método, las técnicas y los instrumentos. Y ya estas referencias que nos quedan faltando, las podemos trabajar por lo menos en 15 media hora de la próxima semana y listo. Lo que nos quede faltando como esos 15 de pronto, esa media horita para ya pulir estas cositas que tienen que ver con el título, con el resumen, con la bibliografía, pero que este resto de sesión la podemos destinar a comprender muy bien toda esta fase, porque esto sí me interesa mucho que nos quede supremamente claro, ¿cierto? Como todo, pues todo me he esforzado porque todo nos quede claro, pero aquí necesito una atención plena y atenta. ¿Listo? Entonces, vamos a definir nuestro método, ¿cierto? Y últimamente lo que he venido conversando es que para que no nos enredemos con fundamentos y discusiones epistemológicas, vamos a ver la etimología de la palabra método. ¿Listo? Si nosotros vamos, bien, ya perdió la RAE. Acá está. Nosotros vamos, pues como la referencia más de mayor consenso a la RAE, vamos a encontrar que viene del latín y del griego, ¿cierto? Y que etimológicamente quiere decir el modo de decir o de hacer con orden. Podríamos decir que de cara al desarrollo de la propuesta de investigación, a nosotros nos serviría más la definición de el modo de hacer, ¿cierto? El modo de hacer con orden. Y es entonces lo que me interesa es que tengamos presente, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un modo, de una forma de proceder, ¿cierto? Y si seguimos eso, aplicándolo o relacionándolo con una investigación, estamos hablando que entonces el método es el procedimiento, es la táctica, ¿cierto? Es la manera, es el modo, es la forma que le permite a usted hacer con orden. Porque si usted tiene una propuesta de investigación, usted no puede ir a recoger todo tipo de información, ni de cualquier manera, ni como sea, ¿cierto? En aras de esa estrategia que usted definió, de ese enfoque que le quiere dar, de esa profundidad que le quiere dar, de esos objetivos que tiene, usted tiene que definir un camino, una táctica, un procedimiento que le permita recopilar esa información que necesita y que le permitirá resolver su pregunta, ¿cierto? Entonces, esa táctica, ese modo, ese procedimiento es lo que nosotros elegimos acá. Y obviamente, como todo, pues va a ser relativo al tema, al enfoque y a lo que estemos investigando. Entonces, si nosotros venimos acá, aquí también nos lo escriben desde la perspectiva etimológica y nos dicen que viene del griego meta, ¿cierto? Que es el Asia, ¿cierto? Y el odos, que es camino, ¿cierto? Entonces, es el camino más adecuado a un fin, ¿cierto? Si lo vemos así etimológicamente. Entonces, por eso los métodos o el método que elijamos es ese conjunto de procedimientos o de táctica que nos va a permitir eh, la forma definir la forma en la que se realizará la investigación, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos, si por ahí arriba dijimos que el enfoque era cuantitativo, ¿cierto? Que nos interesa es el número, el dato, lo comprobable, lo medible. Y si en nuestros objetivos tenemos, ¿cierto? Medir, comprobar, demostrar, ¿cierto? Y esos verbos que de pronto nos llevan entonces a un tipo de investigación más cuantitativa. Entonces, los métodos que nos van a servir van a ser principalmente estos que vemos en pantalla.
el método científico, el método experimental, el método teórico, el método estadístico o el método empírico. Porque si vemos el desarrollo de cada uno de estos, por ejemplo, el científico nos dice, bueno, usted presenta un desarrollo que debe ser lógico, observable, comprobable y que se demuestre para resolver la hipótesis, ¿cierto? Si usted, por el contrario, elige un método experimental, pues usted deberá diseñar una táctica que le permita controlar esas variables que está estudiando, saber de ellas, conocer sus atributos y empezar a proyectarlas en función de esas categorías por la cual quiera fijar la información, por edad, por nivel, por sector, por tipo de respuesta, etcétera, ¿cierto? El teórico, ¿cierto? Entonces vamos a abordar problemas científicos específicos, vamos a interpretar datos, vamos a hacer una investigación netamente documental, pero ahí tenemos un método que nos va a permitir eso, ¿cierto? Estadístico, no, queremos es generar una muestra estadística, realizar un análisis de la muestra, generar o proponer un procedimiento que nos permita recopilar esa información en un cuestionario, a través de un cuestionario, perdón, ¿cierto? Y queremos interpretar esos datos que recopilemos, entonces ahí estamos hablando de un método estadístico. Lo mismo si nos vamos para el empírico, ¿cierto? Entonces el empírico, ¿qué nos dice? Pues usted va a tener entonces que comprender eso que está estudiando, esa realidad, sea cultural, social, económica, desde la misma experiencia del investigador, desde lo que propone el investigador y desde lo que puede comprobar ahí en la realidad, ¿cierto? Desde los datos que puede recopilar a partir de las estrategias que diseña para poder comprobar o no lo que está diciendo, ¿cierto? Entonces, mire que aquí vemos una táctica muy ligada a investigaciones o que van a permitir recopilar información, sobre todo para investigaciones que sean de corte más cuantitativo, más matemático, más demostrable, ¿cierto? Mientras que si nuestra investigación es más del otro lado, más cualitativa, más por la interpretación, por la comprensión de las cosas, a partir de la intersubjetividad, entonces estamos hablando de que nos van a servir estas tácticas que son muy distintas. Miren que en estas tácticas ya no es como la típica imagen del científico en el laboratorio por ahí comprobando cosas, o el científico que observa pero no participa, sino que trata de comprender eso que observa y ese fenómeno que estudia, sino que aquí, mire que ya empezamos a encontrar que en el enfoque cualitativo hay una característica y es que sí o sí el rol del investigador es de mayor participación, ¿cierto? No simplemente está ahí para comprobar, sino que él también hace parte de los procesos de investigación sin perder ese rol de investigador. Entonces, por eso vemos que acá, por ejemplo, cuando hablamos de un método etnográfico, nos están diciendo, listo, el sujeto entonces para entender lo que está investigando tiene que estar ahí, tiene que estar en el contexto, observa, ¿cierto? Observa eso que pasa, ¿cierto? Estudia eso que pasa, trata de comprenderlo, pero entonces lo hace a partir de su relación directa con ese contexto que está estudiando. Si nos vamos para el hermenéutico, ¿cierto? Entonces, listo. Entonces va a tener que comprender esos comportamientos, esas situaciones que se están tratando de analizar a la luz de la interpretación que se genere de los hechos y del contexto socioeconómico de esas personas, ¿cierto? O de ese gremio o ese grupo de personas en específico. Fenomenológico, listo. Entonces, si yo lo que quiero es comprender un fenómeno, un proceso, un hecho, estudiarlo, describirlo, interpretarlo, reflexionar sobre él a partir de las experiencias de las personas y precisamente con el enfoque cualitativo, pues entonces ahí usted va a tener una táctica o va a diseñar una táctica más anclada en las metodologías fenomenológicas o en el método fenomenológico, ¿cierto? Ahorita retomando el ejemplo, la historia del software, ¿cierto? Entonces usted tiene ese tipo de investigación, pues el método, la táctica que más se le va a acomodar a eso es un método histórico, ¿cierto? Para que pueda estudiar la trayectoria de los acontecimientos y de eso que está abordando de manera objetiva y cronológicamente organizada, ¿cierto? Si por el contrario yo voy a aprovechar que estoy trabajando en la empresa, voy a hacer un conversatorio con los compañeros, las compañeras, unas galletitas, les propongo, le pongo un nombre a eso y a partir de eso, de esa conversación, voy a recopilar información. Listo, usted está eligiendo un método que se llama investigación, acción, participación, donde usted es como un moderador, usted participa, pero usted tiene un rol activo
en el grupo, en la comunidad, en esa muestra con la que se esté trabajando, pero usted está ahí como facilitador del proceso a la vez que aporta y a la vez que recibe información que le sirva para la propuesta, ¿cierto? Es más o menos esto. Entonces, mire que, por ejemplo, para una investigación más cuantitativa, por ejemplo, y con una metodología más científica, experimental, eh, teórica, estadística o empírica, por ejemplo, información de este tipo nos va a servir mucho. ¿Qué se me dice esto? ¿Cierto? Un cuestionario cerrado. ¿Cuál es el objetivo? Pues construir esos descriptores, esas tablas que aglomeren por porcentajes los temas, las tendencias, ¿cierto? Entonces, entender temas amplios desde la perspectiva de esos individuos que participaron puede hacer un uso que se le puede dar a los cuestionarios. Mientras que si nosotros tenemos una investigación más cualitativa, nos va a servir una entrevista, que es un diálogo abierto y flexible, como lo que indica el método, por ejemplo, hermenéutico o el de investigación, acción, participación, pero usted de ahí va eh, eh, separando lo que es cotidianidad, lo que es cualquier tipo de discurso, a lo que es valioso de cara a la investigación. Por ejemplo, acá, vean, investigación, acción, participación es esto. Usted propone cosas, no es que usted vaya a improvisar a que suceda lo que tenga que suceder, no. Usted es consciente, va y propone algo, pero deja que eso fluya, ¿cierto? Y deja que eso fluya para que usted no imponga nada, sino que usted tiene un rol de participación, pero recoge de manera auténtica información que le sirve de cara a su propuesta, ¿cierto? Producto de ese espacio que usted propone. Y también hay otras formas de recopilar información, ¿cierto? Si tenemos una investigación netamente histórica, documental, pues leer, ordenar y sistematizar información de fuentes puede ser una estrategia muy importante. Entonces, nos vamos a quedar ahí, pero entonces el método lo vamos a elegir a la luz de eso, ¿cierto? Si el método es esa táctica, es esa meta, es ese camino, es hacer algo con orden, pues entonces vamos a tratar de elegir un método que nos permita entonces definir esa, ese camino para recopilar la información que necesitamos. Listo, el que de manera más armónica se acomode a esa necesidad de información que tenemos. ¿Cómo vamos? ¿Es claro? Muy bien. Entonces, para ir cerrando, una vez nosotros tenemos claro el método, vamos a pasar aquí, ¿cierto? A las técnicas y a los instrumentos de recolección de información. Y es que, como les decía, como pueden observar acá, de toda técnica de recolección de información, ¿cierto? Cuestionario, entrevista, grupos focales, ¿cierto? Análisis de documentos, registros fotográficos, de toda técnica de recolección de información. Entonces recuerden que la técnica es la forma en la que yo elijo qué tipo de información voy a recolectar, ¿cierto? ¿Qué tipo de información me interesa recolectar? El instrumento es donde queda consignada la información más relevante producto de la técnica seleccionada. ¿Qué quiero decir? Que si, por ejemplo, nosotros tenemos como técnica el análisis documental, pues esa información hay que consignarla en un lugar. Entonces, por ejemplo, un instrumento puede ser un comentario de documento. Que un comentario de documento, entonces, es un instrumento, ¿cierto? Que permite el registro y la interpretación, pues, de esa información que leímos, producto de la técnica. Entonces, si yo leí unos documentos en el instrumento, ¿qué es lo que hago? Consignar la información más importante, el resumen, mi apreciación, las palabras clave, la información más importante, producto de eso que leí, producto de la aplicación de la técnica. Listo. Eh, Eso se los voy a explicar acá con un ejemplo. Entonces aquí tenemos contenido común. Listo, bueno, es que estoy en Drive. Acá nuevamente.
ver esta propuesta de Stephanie. Entonces, miren por ejemplo acá con el nombre, la importancia del título, ¿cierto? Entonces, esta investigación era sobre el desconocimiento y las barreras en el acceso a las subvenciones o a los estímulos que propone el gobierno nacional para financiar emprendimientos en el sector de la animación. Listo. Entonces ese fue el tema, el chicharrón que ella quiso desarrollar. Y cuando nosotros venimos acá, podemos ver lo siguiente. No, este no era. Este es el de Stephanie, pero me interesa el de Oscar. ¿No? Yo les simplifico con el de Oscar. El de Oscar es el de los videojuegos. No. El célebre ejemplo de los videojuegos que tanto les menciono. Claro, acá. Ecosistema de apoyo a desarrolladores de videojuegos en Colombia. Un análisis sobre las barreras y las oportunidades. Entonces, mire que acá el compañero estaba trabajando un tema de desarrollo de videojuegos. Miren que él acá en las técnicas de entrada nos dice, para cada objetivo tengo una técnica, ¿cierto? Porque si yo tengo como objetivo medir, entonces yo tengo que utilizar una técnica que me permita eso, me permita medir. Y producto de aplicar la técnica, pues necesito consignar la información que reciba, los datos que reciba en algún lugar, y ese es el instrumento. Entonces, esa es la coherencia que le estoy pidiendo. Por ejemplo, miren acá, él puso el objetivo, ¿cierto? Pues no necesariamente hay que ponerlo por acá otra vez, yo lo puedo ir a leer ahí arriba, pero él lo quiso poner acá como para mayor orden. Pero lo que me interesa es, mire, la coherencia. Entonces él dice, bueno, yo como tengo por ahí un objetivo que dice que busque identificar esas limitaciones, pues entonces yo voy a utilizar la técnica de la entrevista semiestructurada. Como tengo por allá otro objetivo que es analizar el consumo de videojuegos en Colombia, para eso, para analizar ese consumo de videojuegos, voy a utilizar una encuesta, ¿cierto? Y así sucesivamente. El objetivo 3 dice, voy a proponer estrategias y para eso voy a hacer un análisis comparativo con un grupo focal, es decir, que él se reunió con personas que hacen parte de este cuento del desarrollo de videojuegos y les hizo unas preguntas y interactuó con ellos para sacar información de ahí. Entonces, lo que les quiero decir, entonces, miren, quedémonos con esto, entrevista y encuesta, ¿cierto? Entonces, aquí nos vamos, por ejemplo, por acá, y aquí está toda la información de lo que fue la entrevista, la encuesta y el lugar donde se iba a materializar esta información. Por ejemplo, nos dice aquí, por ejemplo, para la encuesta, ¿qué hice? A gamers y a desarrolladores. Eso lo va a consignar en un cuestionario de Google Forms, ¿cierto? Voy a utilizar la encuesta como técnica y en Forms voy a consolidar la información que reciba producto de aplicar la encuesta. Para la entrevista va a tener una pregunta, una guía de entrevista, unas preguntas abiertas. Él aquí pone las características, le da un nombre al instrumento, ¿cierto? Pone quién lo elaboró, pone unas instrucciones, entonces lea atentamente cada pregunta y responda de acuerdo a su experiencia. Hace una breve introducción, entonces esta encuesta y esta entrevista hacen parte de un proyecto de formación en el SENA, y aquí nos deja un reporte de cómo quedó, ¿cierto? Entonces miren, por ejemplo, la entrevista tenía preguntas abiertas, miren. Mientras que la encuesta ya tenía las preguntas cerradas. ¿Con qué frecuencia juega videojuegos? ¿Diario, semanal, ocasional? Nunca. ¿Qué plataforma utiliza? Computador, consola, móvil, ¿cierto? Ya son preguntas más cerradas. Aquí entonces esto le va a permitir generar información que más cualitativa, mientras que la encuesta le va a permitir generar investigación más cuantitativa, porque aquí le va a poder tirar una frecuencia, unos porcentajes, etcétera. Entonces, esta investigación era ¿qué? Era una investigación mixta. Mire que está recogiendo información de las dos, pero entonces lo más importante, aplicó la técnica, sí, aplicó la técnica. ¿Tiene el instrumento donde se consignó la información? Claro que sí, ahí quedó el instrumento y mire dónde quedó la información consignada. Listo, entonces esa es la armonía de la que venimos hablando. Ah, que es que yo no hice una entrevista, yo lo que hice fue leer documentos. Entonces, muy bien, dígame acá qué
utilizó la técnica del análisis documental, que el instrumento, como lo vimos por acá, es el comentario de documento, una ficha de análisis de documento. Aquí pone las características, ¿cierto? Entonces, para consultar el tema se leyeron 10 fuentes especializadas que tuvieran como objetivo profundizar en, ya ponen el tema, se investigó o se utilizaron fuentes recopiladas de tales repositorios, de tales bibliotecas. Aquí ponen lo mismo, su nombre, una breve introducción y aquí desarrollan el instrumento. Entonces, en este caso, ¿qué sería el instrumento? Pues un documento, un espacio, pues donde quede claro, por lo menos, quién es el autor supuestamente de esas fuentes que usted leyó, cuál es el resumen académico que usted hace de esas fuentes y cuáles son las palabras claves o lo que usted puede mencionar al respecto de ese resumen y ese texto que dijo que iba a leer, producto de la aplicación de su técnica, que era el análisis documental, ¿cierto? Ya en el instrumento queda recopilado entonces lo más importante de eso que leyó, así como en el instrumento queda lo más importante de lo que se dijo en la entrevista. Listo, entonces el instrumento es donde ya consignamos esa información producto de la aplicación de la técnica. Para cerrar, entonces, miren la armonía que hay acá, ¿cierto? Entonces venimos hablando de unos métodos y para que en aras de esa linealidad entonces lo tengamos presente. Si nuestro enfoque o nuestro nivel de investigación va por este lado, yo no estoy muy de acuerdo, pero entonces nos dicen que es más exploratorio, más descriptivo, más analítico, más explicativo. Si nuestro enfoque va más por acá, puede ser más interpretativo, más argumentativo, aunque yo podría decir también podría ser explicativo, también podría ser exploratorio, no necesariamente. Pero lo que me interesa es acá, ¿cierto? Entonces, si nuestros métodos son más cuantitativos, lo que les decía, ¿cierto? Si nuestra investigación es más cuantitativa, pues nos van a servir más estos métodos y por el contrario, si es cualitativa, nos van a servir más estos métodos o mezclarlos si es mixta. Y en coherencia con ello, cuando es cuantitativa, entonces, por ejemplo, las técnicas, las formas de recoger información recomendadas son estas, ¿cierto? Cuestionarios, encuestas, test, observaciones a partir de los indicadores o de los experimentos o de lo que se logre hacer ahí en el contexto más controlado. Mientras que miren que aquí es mucho más amplio por la naturaleza misma de este tipo de investigaciones. Entonces, cuando la investigación es cualitativa, ya se abre un poco más el abanico de cómo recoger información, de cómo recoger datos. Entonces, cuando la investigación es cualitativa, usted puede recoger información a partir de la entrevista, de los testimonios, de la observación en los contextos, de las historias de vida, de los diarios de campo, de talleres, conversatorios, ¿cierto? Ya se abre un poquito más el abanico porque la naturaleza de esta investigación es que son pues, más abiertas, no son tan controladas. Listo. Entonces, eso es lo que les pido. Les pido que por favor, en aras del desarrollo de la propuesta, podamos ir definiendo las técnicas y los instrumentos de recolección de información. Y para finalizar entonces ya la metodología, simplemente si ustedes organicen, ¿cierto? Como el paso a paso de cómo se va a implementar esa táctica, ¿cierto? Recuerden que si toda esta metodología es una táctica, es una forma de hacer algo con orden, la metodología es explicar el paso a paso de cómo se va a hacer, ¿cierto? Por eso si vemos acá, vemos que en la metodología, ¿qué nos está explicando? En la metodología nos está explicando lo que va a hacer en aras de estos objetivos y de estas técnicas. Entonces, primero voy a recolectar la información documental. Después voy a diseñar y voy a aplicar las encuestas. Luego voy a aplicar las entrevistas. Luego voy a analizar la información que reciba de esas entrevistas y de esas encuestas. Y finalmente voy a proponer las estrategias que me interesa proponer. Listo, entonces ya no nos enredemos, ya la metodología es si tenemos claro y bien definido el resto, es poner ese paso a paso de cómo se implementará entonces de manera organizada, sistematizada, esa táctica de recolección de información, esa estrategia. Listo, es claro. Gracias Ricardo. ¿Quién más hay por ahí? Ya nos dormimos. Gracias Mabel. Bueno, entonces, muy importante, gracias Cristian. Entonces, muy importante que nos vamos como con esas nociones, que en aras de eso avancemos
no solamente en esta parte pues de preparación, sino que si ya tenemos claro esto, no me esperen entre 8 días, ¿cierto? Ya vayan a recopilar información, porque ya si tenemos esto avanzado y también entre 8 días venimos gorditos de información, de datos, ve, profe, ya logré recoger esto, ya logré entrevistar, ya logré mandar el cuestionario, ya logré, muchachos, sean creativos y creativas, hay muchas formas de recopilar información. ¿Saben cómo Oscar recopiló información? Creó el cuestionario de Google Forms, buscó por allá un grupo de Facebook, eso era de animación digital, buscó por allá un grupo de Facebook de animación de animadores, hizo la publicación del formulario, dijo, esta investigación se hace con fines, este formulario, este cuestionario se elabora con fines netamente académicos, por favor responderlo, animadores que residan en Colombia, puso como unas condiciones y lo montó ahí. ¿Cierto? Y 60, 50, 30, 40 personas le respondieron el cuestionario y esa fue su muestra y esa fue su población, ¿cierto? Y ahí sacó la información muy válida para su investigación. Entonces, seamos creativos y creativos con con las formas en las que vamos a recopilar esos datos. Entonces, tratemos de diseñar toda esta parte o determinar mejor toda esta parte de la preparación y si ya de una vez pueden ir recopilando y recogiendo datos, váyanlo haciendo. Si de una vez pueden ir aplicando las técnicas, váyanlas aplicando. La idea es que podamos avanzar en todo eso y ya la próxima clase, en media horita, abordemos este tema del título, el resumen, las palabras clave, la bibliografía y ya el diligenciamiento de estas etapas que siguen, ¿cierto? Porque ya terminamos preparación, ya sigue la etapa de ejecución, de procesamiento de la información, de interpretación de esa información y de conclusión. Ya esto se explica pues rápidamente. Lo más importante es que podamos tener avances y que nos podamos encontrar ya con algo construido. ¿Por qué? Porque la idea es que la próxima clase les explique yo en 15 minutos, máximo media hora, y si ustedes lo desean y si traen avances después de la media hora, ya yo les doy espacios de 15 minutos, ¿cierto? Para sentarme ya particularmente con Alejandra o con Mabel o con Cristian o con Ricardo y mirar qué han avanzado, qué han construido, qué recomendaciones, qué retroalimentaciones les puedo hacer, pero entonces para eso necesito que ustedes vayan avanzando y ya en media horita yo les explico estas partes del formato que ya son como subsidiarias y que nos quedan faltando para la próxima, para culminar pues la propuesta. Importante también, tratemos de desarrollar de una vez ya la justificación, ¿cierto? Que es contar la relevancia, la importancia, el por qué, el para qué se hace la investigación, porque es importante prestarle atención y tenerla en cuenta en el contexto en el que se está investigando, ¿cierto? Que no es cualquier cosa, sino que es algo a lo que se le debe prestar atención y que en caso de solucionarle pues tendría impacto. ¿Cierto? Justificar es como convencer a ese otro que me lee, que me interpela, de que eso es relevante, de que eso es importante, que no es cualquier cosa. Listo. Entonces vamos a avanzar ahí. Ya con esto prácticamente tenemos la etapa de preparación culminada. Ya ustedes se pueden ir a recopilar información y ya el resto pues son como detalles, ¿cierto? Ya el resto son temitas más estéticos que los abordaríamos en la primera media hora de la próxima semana. Listo, ¿alguna duda? Entonces, de esta manera se cierra oficialmente el momento 2 y se abre el 3. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Estamos bien? Bueno, muy bien, eso me gusta. Bueno, entonces, eh, siendo así, siendo las 9:28, le agradezco a Nancy, a Ricardo, a Cristian, a Lida, a Mabel, a Alejandra la presencia el día de hoy. Creo que tienen mucho por avanzar. Nos vemos entonces la próxima semana y en esa media horita culminamos ya toda la evidencia y recuerden entonces para que se agenden y en caso de que lo requieran, pues ahí quedaremos de 8:30 en adelante para atenderles y resolver las inquietudes que puedan tener. Listo. Quedo atento a cualquier cosa y que tengan una feliz noche, muchachos y muchachas. Listo. Chao, que estén bien.